Y déjenme decirles que también en el mundo de la música, en el mundo de la ópera, a menudo resulta muy útil escuchar cantantes estándares y compararlos contra los buenos, ¿verdad? Y entonces se da uno cuenta en dónde está el detalle de los buenos. Bueno, pues siguiendo este montaje, en lugar de empezar directamente por las innovaciones que hizo Beethoven, pues me ha permitido hacer una ligera introducción histórica al problema de las presiones, ¿no? El problema de contener líquidos, a lo largo de la historia, pues ha presentado diferentes soluciones. De repente uno ve que los antiguos utilizaban pellejos para contener los líquidos. De repente, pues esos pellejos no se les dice así, ¿no? De repente se les pone una palabreja más interesante, ¿no? Una de ellas es odre. En otros lugares se aprovechaban las vejigas urinarias de los animales para hacer botellitas muy prácticas para poder tomar. En fin, el problema de contener líquidos y en última instancia el de la hermeticidad, o sea, ingeniárselas para que el líquido no se salga, es un problema que realmente tomó mucho tiempo, ¿no? Y bueno, hoy tengo ganas de ver cómo es posible producir presión en el interior de un recipiente, pero al mismo tiempo tengo ganas de comunicarme con el recipiente. O sea, las cosas que hay ahí dentro en el recipiente y se vayan a colocar a presión, pues tengo ganas de introducir instrumentos de medida que puedan ser sensibles por un lado a la presión y sensibles a alguna otra variable física, a ver cómo se comparan unos con otros, ¿no? En fin, entonces, déjenme señalarles a ustedes que los primeros intentos reportados ya por escrito sobre los efectos de las altas presiones corresponden a una investigación conectada con el agua. Si ustedes comprimen gas, pues el gas es como un resorte, ¿no? Se hace chiquito, se hace grandote. En el caso del agua, hubo la creencia, y se mantuvo durante mucho tiempo, hubo la creencia de que el agua, y con ella muchas otras sustancias, tenían la propiedad de tener un volumen fijo. Es decir, que no podían ser comprimidos. Y entonces se les llama incompresibles. Bueno, hay un experimento realizado por la Academia Florentina. La Academia Florentina va de 1550 a 1750. Y ellos hicieron un experimento interesante. Fabricaron una pelota de plomo y la llenaron de agua. No conozco los detalles de este experimento, pero pues el reportaje sobre este experimento es que después se colocaron entre dos planchas y trajeron las planchas, las empezaron a apretar, se empezó a deformar la pelota de plomo y de repente empezó a sudar, a echar agua. Y entonces la Academia Florentina reportó que la presión era pero tan grande que el agua se veía forzada a través del plomo y pues encontraba su salida, ¿no? Desde luego la conclusión de este experimento es que el agua era efectivamente incompresible. Sin embargo, más adelante, en el periodo que va de 1762 a 1764, hay un investigador que lleva el nombre de Canton. Él publica sus resultados en las transacciones de la Sociedad Real y utiliza un montaje realmente interesante, ¿no? Su montaje recuerda básicamente un termómetro. Recuerden ustedes que un termómetro es un bulbo, una ampolleta conectada por un tubo muy delgado, un capilar. Bueno, fue precisamente el tipo de montaje que utilizó Canton, una ampolleta, capilares, y pues básicamente su intención era medir y ver la compresibilidad del agua. Y Canton tiene la fortuna de ver que el agua efectivamente sí se puede comprimir, aunque él no está en condiciones
no está en condiciones de ver qué tanto. Ven ustedes el salto de 1819, desde acá hasta 1820. Y este periodo es el periodo en el que trabaja Jacobo Perkins. Él escribe un artículo titulado On the Compressibility of Water, sobre la compresibilidad del agua. Y bueno, déjenme, a este le vamos a dar un poco más de detalles, ¿no? Es Perkins. Y Perkins, este hombre fue capaz de producir presiones tan altas como 100 kilogramos por centímetro cuadrado. A ver, vamos con las unidades, ¿no? 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Básicamente esto es lo que se tienen que conseguir, es un objeto cuya masa sea 1 kilogramo, y entonces pues su peso automáticamente es 1 kilogramo fuerza. Bueno, apliquen ustedes esta fuerza sobre una superficie de 1 centímetro cuadrado y esa es la presión que corresponde a esa fuerza, ¿no? Este número que está acá es aproximadamente igual a 10 a la 5 pascales. Digo aproximadamente, de hecho es 9.8, ¿verdad? 9.8 por 10 a la 4 pascales, ¿no? Exactamente sería 9.8 por 10 a la 4, que es casi 10 a la 5. 10 a la 5 pascales es una unidad que lleva el nombre de un bar. Entonces, básicamente, déjenme, mire, aquí dice, el texto dice que llegó a 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso básicamente es, seguramente, quizás llegó nada más a 98 y ya me lo redondearon en 100. Yo sí me voy a tomar la libertad de redondearles todas las presiones a bares. ¿Por qué? Porque digo, están tan redondeadas, y no me comprometo con las cifras decimales, ¿no? Igual que, por cierto, Mitofsky que no quiso señalar las cifras decimales de la última encuesta sobre los presidenciables, ¿no? Bueno, este señor que les digo que alcanzó a llegar a 100 atmósferas, y ahora miren, por favor, hay un detalle: 100 atmósferas en un líquido. O sea, es trivial conseguir un objeto que pese 100 kilogramos y montarlo sobre una superficie de 1 centímetro cuadrado. Es trivial producir esa presión. Pero si ustedes quieren producir esta presión en un líquido, entonces, si ustedes la producen en el líquido se tiende a salirse por todos lados. No se deja. El detalle es que él sí pudo producir estas presiones, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos detalles, ¿no? Ahora, este señor Perkins utilizaba una cámara, ¿no? Ya hemos platicado aquí que una olla de presión, de esas que se utilizan en las casas, normalmente trabajan a una presión de 1 atmósfera por encima de la presión atmosférica. Es decir, tiene una presión interior del orden de 2 bars, mientras afuera hay 1. La diferencia es 1. Yo pienso que una olla de presión casera truena con 5. Y conste que tenemos buenas ollas de presión. Bueno, lo que hizo Perkins para conseguirse su ollita en el que iba a hacer sus altas presiones, pues fue utilizar un cañón. Si ustedes algún día se pasean por bueno, de hecho también hay en México, ¿no? Si ustedes van a algún lugar y de repente ven uno de los cañoncitos que se utilizaban para pelearse, ¿no? Y ustedes pueden ver que tienen espesores de carne, de fierro, ¿qué será? 5 centímetros de espesor, ¿no? Pues eso era lo que utilizaba. Tenía sus ideas Perkins para producir altas presiones. La idea de Perkins era extraordinaria. Déjenme, antes de presentarles la idea de Perkins, pues déjenme presentarles en qué se fundamenta, ¿no? Si ustedes tienen un líquido, supónganse que aquí en esta parte, entre estas 2 horizontales, tengo un líquido. En calidad de líquido podrían ustedes pensar en hidrógeno licuado, o podrían pensar ustedes en aire líquido, o podrían pensar en agua, o mercurio, porque digo, no nos limitemos, pongan ustedes ahí un líquido, ¿no? Y entonces yo me quiero fijar en 2 puntos, y quiero comparar la presión
entre esos dos puntos, ¿no? Entonces todo lo que tengo que hacer es dibujar aquí un cilindrito. Tengo que dibujar un cilindrito de tal manera que pues la tapa superior esté en el primer punto, la tapa inferior esté en el segundo punto. Voy a pedir que estas tapas tengan una sección transversal de 1 centímetro cuadrado. Entonces construyo este tubito. Miren, yo les dije hace un momento 1 centímetro cuadrado, pero yo quiero una unidad de área. A mí me gustan más las áreas iguales a 1 en el sistema que yo utilizo. Yo utilizo el sistema métrico, así que yo quiero un área de 1 metro cuadrado, ¿no? Desde luego, todas estas cosas se pueden hacer a escala, ¿no? Pero pues, vamos a pensar de la manera más sencilla. Esto tiene una unidad de área. Esto es 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces, les repito, construyo este cilindro. Primera pregunta: ¿qué tanta agua hay en ese cilindro? Bueno, pues miren ustedes, si esta diferencia de alturas la llamo H, pues el volumen es trivial, ¿no? Es el área de la tapa multiplicada por la altura. Vamos a poner eso explícitamente. Es el área de la tapa, por cierto vale 1, ¿verdad? Multiplicada por H. Esto es el volumen. ¿Cuánto pesa el cilindrito ese de ese líquido? Pues es trivial, ¿no? Lo multiplico por la densidad del líquido. Lo multiplico por la densidad, densidad por volumen. Estoy representando la densidad con la letra griega rojo. Eso es la masa. Antes de seguir adelante, ¿cuál es la densidad del agua? Ok. Muy bien, ¿verdad? Es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿verdad? Pero es 1 kilogramo por decímetro cúbico. O 1000 kilogramos por metro cúbico. Todo eso es lo mismo, ¿no? 1 tonelada por metro cúbico, ¿verdad? Entonces, en el caso del agua, esta densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, por el volumen. Bueno, entonces eso ya es la masa, ¿no? Y si yo tengo la masa, pues yo lo que sí les puedo decir es que el peso de este cilindro va a ser la masa multiplicada por la gravedad. Ustedes saben que a mí me gusta simplificar las cosas. La gravedad vale 9.8 metros por segundo cuadrado, y en lugar de poner 9.8 yo trabajo con 10. Es más fácil de multiplicar por 10 que por cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, los resultados que podemos obtener son razonablemente buenos. Si ustedes necesitan precisión, bueno, pues entonces pongan que G vale 9.8 y ya les queda todo a ustedes correcto. Esto que está acá es el peso de este cilindro. Todo este peso se aplica sobre esta superficie, ¿no? La superficie A. Vean ustedes, este peso lo divido entre la superficie en que está aplicado, y eso precisamente me da la presión. Y ahora, aquí resulta una tontería multiplicar por A y luego dividir entre A, ¿no? Estas dos se cancelan. Y entonces, pues la diferencia de presiones entre estos dos puntos es el producto de la densidad, la gravedad y la altura. En el caso del agua, les recuerdo, 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad es 10. Entonces aquí tenemos ¿cuánto? La 10 a la 4, ¿verdad? Por la altura. Si la altura son 10 metros, si fueran 10 metros, tendrás 10 a la 4 por 10, 10 a la 5. Y 10 a la 5 es un bar. Eso es bien interesante. Si ustedes están en el agua y bajan 10 metros, la presión aumenta en un bar. Es así más o menos una atmósfera. Si ustedes bajan 100 metros, la presión aumenta en 10 bar. 10 bar. Y por cierto, ya le estoy diciendo la técnica que utilizaba Perkins para producir altas presiones. Él agarraba su cañón en donde montaba su experimento, y enseguida se iba al mar y a bajarlo, y luego pues sobre la base de la inclinación de su cadena, ¿verdad?, podía inferir qué tanto se bajaba. Él sabía qué tanto mecate soltaba y qué ángulo formaba, entonces de ahí deducía la profundidad a la que sumergía su juguete, y por lo tanto, como él conoce muy bien la densidad del agua de mar, que es muy parecida a la otra, ¿no?, la gravedad
y la longitud, el que tanto bajaba, pues él sabía a qué presión sometía su dispositivo, ¿no? Bueno, pues estas son las ideas, son ideas muy buenas, ¿eh? Nosotros sabemos que el mar en los lugares más profundos alcanza los 10 kilómetros. Son 10.000 metros. Si 10.000 metros lo dividimos entre 10, da 1.000 atmósferas. Podemos producir 1.000 atmósferas sumergiendo un objeto en el mar. Déjenme decirles que si ustedes agarran un palito y lo sumergen a los 10 kilómetros, cuando lo sacan ya se hizo chiquito. Es más, ya no flota. El palito se comprime tanto bajo toda esa presión que cuando ustedes lo sacan ya se deformó de por vida y ya aumentó su densidad y ya no flota. Pero más adelante él pudo llegar a presiones de hasta 2.000 kilogramos por centímetro cuadrado. No tengo información de cómo le hizo para pasar estos 2.000, ¿no? Porque por esta técnica del mar le hace falta pues un agujerito de 20 kilómetros y los más grandes son del orden de 11, quizás 12, pero no más, ¿no? Entonces no sé cómo le hizo, ¿no? Dice la persona que analiza el trabajo de Perkins que su aparato estaba fabricado con tantísima precisión que el pistón ajustado al cañón, que es el que en última instancia producía la presión, no requería de empaque. Desde luego, acuérdense ustedes, y por favor piensen ustedes en estas condiciones. Tienen ustedes, este es el cañón, y aquí está el pistón. Aquí está la sustancia que están comprimiendo. Entonces, cuando ustedes sumergen esto en el agua, entonces por este lado aumenta la presión, ¿verdad? Por el mar. Pero se apachurra, y entonces hay una presión igual y de sentido contrario del otro lado, ¿no? Entonces, el diferencial de presión entre los dos lados no es grande. Y esa pequeña diferencia de presiones no permite que haya intercambio entre agua de mar y lo que se estaba tratando de comprimir, ¿no? O sea, no vayan ustedes a pensar que el montaje tenía la precisión que no permitía una diferencia de 1.000 atmósferas. No, lo que pasa es que al sumergirlo, al ir sumergiendo esto se va apachurrando, esto se empieza a mover hacia adentro, esto se apachurra. ¿Qué tanto? Pues de tal manera que la diferencia de presiones es cero. Porque si es más grande de un lado, se va para un lado, y si es más grande del otro, pues para el otro. En fin, es este equilibrio de presiones lo que le permitía trabajar sin ponerle empaque a su pistón. Medía sus presiones usando el arreglo de una válvula de seguridad. Miren, una válvula de seguridad funciona más o menos de la siguiente manera, ¿no? Básicamente tienen ustedes un tubo en donde puede avanzar un balín. Este balín normalmente, bueno, aquí tengo una placa y por ese agujerito se puede salir todo el líquido, ¿verdad? Bueno, la cosa es que si ustedes tienen la presión de este lado, entonces este balín se acopla. Déjame hacer bien el dibujo, ¿no? Ahora empiezo por el balín y aquí está la placa. Si aquí tengo presión, entonces la presión empuja el balín contra el hoyo y no sale. Ahora bien, normalmente nosotros lo que haríamos es ponerle aquí una guía al balín para que el balín no se vaya de lado. Le añadimos aquí un resorte. El resorte lo que hace es empujar el balín. Pero este mismo montaje ahora lo podemos ver desde afuera. Ahora supónganse ustedes que es esta parte la que yo someto a presión. La presión está acá, entonces
el gas o el líquido que está aquí adentro intenta salirse. ¿Cuándo se va a salir? Se va a salir en el momento en que la fuerza debida a este líquido aplicada al balín empuja al balín y vence al resorte. Y el resorte lo puede uno calibrar de tal manera que no se desplace sino hasta que alcance una cierta fuerza. Y entonces esta es una técnica para medir la presión en ese lugar, ¿no? Bueno, los trabajos de Perkins, a pesar de que son deliciosamente exitosos en diversos sentidos, tienen el defecto de que ya los resultados que él midió son 4 veces más pequeños de los que aceptamos hoy día. Sin embargo, déjenme decirles que a Perkins, en un experimento de este estilo, acuérdense que en este experimento yo introduzco un pistón. Al introducir el pistón, pues lo que hago es apachurrar el agua. Al apachurrar el agua, disminuyo el volumen del agua. Y entonces uno puede decir, ¿qué tanto disminuyó el volumen del agua? Pues el volumen disminuye en la cantidad que yo introduzco el pistón. Pero al mismo Perkins se le ocurrió que en la medida en que yo apachurro el agua,